Vamos a hablar un poco ahora, voy a comenzar leyendo del libro de Corintios, capítulo 4, verso 8 al 10, segunda de Corintios 4, 8 al 10, y voy a usar ese punto como partida para la conversación de hoy, que vamos a estar hablando acerca de una de las últimas palabras de Jesús, o una de las últimas frases y declaraciones de Jesús, que a menudo es mal entendida o mal interpretada. Pero voy a usar como base lo que escribió Pablo a la iglesia en Corintio para luego establecer y leer del Salmo 22 y mirar esa frase. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y si te fijaste en el verso 9, le pedí que marcaran en negritas, pero nunca abandonados por Dios. Pero nunca abandonados por Dios. Y esa es la frase que yo quiero compartir con ustedes. Dios desea de lo profundo de su corazón que tú y yo comprendamos cuán profundamente Él está comprometido contigo y conmigo. Cuán profundamente Él está comprometido con nosotros. A todos nosotros alguien nos ha lastimado a través de nuestra vida. Algún socio comercial te ha jugado una mala pasada y te traicionó. Algunos hemos sido traicionados por amistades. Otros han sido traicionados en el matrimonio, otros por su cónyuge o inclusive un líder o un pastor o alguien en la iglesia que te ha hecho sentirte lastimado o traicionado. Pero la forma en que vemos a las personas, escucha esto, la forma en cómo reaccionamos, cómo vemos a las personas y las relaciones, lamentablemente a menudo determinan la forma en cómo vemos a Dios. Por eso esta Pascua, mientras nosotros celebramos y examinamos la historia que la iglesia ha contado a través de los últimos 2000 años, yo siento en mi corazón que Dios quiere que veamos que el mensaje de la Pascua, algo en ese mensaje que a menudo pasamos por alto. Él quiere que sepas que nunca serás abandonado. Que nunca serás abandonada. Dios no rompe su promesa, Dios no rompe su pacto. Es una promesa repetida una y otra vez a través de todas las Escrituras. Es una promesa que Él nos hace tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y yo creo que Dios lo dice tantas veces para que nunca olvidemos que Él no nos va a abandonar. Él quiere que sepamos su compromiso, su amor, su pacto y su promesa para contigo y para conmigo. Para dejar esto claro, yo quiero enseñarte una famosa declaración en los últimos momentos de la vida de Jesús que está en Mateo capítulo 27. Te dije, vamos a mirar Mateo 27, Salmo 22 y vamos a contrastar esos dos pasajes. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabactani. Y en español significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es fácil escuchar a Jesús sin el contexto de lo que está ocurriendo ahí y darle un significado contrario o equivocado a lo que verdaderamente Él quiso comunicar al hacer esa declaración. En realidad Él no está haciendo una pregunta, está haciendo una declaración. Si no nos damos cuenta, miramos el pasaje de Mateo capítulo 27 y no nos damos cuenta que, si lo miramos a la ligera, que Él está teniendo una conversación con los líderes religiosos. Él está teniendo una conversación con un grupo de personas que se está burlando de Él, se está mofando de Él y Él le responde con ese verso. Pero realmente, si yo te preguntase a ti hoy,
fue abandonado por Dios en el proceso? ¿Crees que sería posible que Dios abandonara a su único hijo en la cruz mientras está siendo crucificado y cargando el pecado del mundo? La respuesta es absolutamente y un inequívoco, es imposible que Dios lo abandonara. Si hay alguna grieta, porque esto es importante, porque la creencia con relación a este verso, no solo determina comportamiento, sino que va a determinar cómo tú ves a Dios. Cómo tú piensas que Dios va a interactuar contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Necesitamos ver por qué hizo Jesús esa pregunta. ¿Por qué hizo Jesús esa declaración? Él fue exiliado a una cruz para traerte a ti y a mí de regreso, de vuelta a su familia, pero nunca fue abandonado por Dios y tú tampoco lo serás. Cuando Jesús hace la pregunta o la declaración, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es esa razón específica. Ni tan siquiera estaba hablándole a Dios. Estaba hablando con el grupo de personas que estaban alrededor de la escena de la crucifixión. Una conversación entre Jesús y la gente que está cerca de la cruz. Una conversación que los lectores no pensarían que está ocurriendo. Pero veamos un poco el pasaje, lo vamos a ampliar, el pasaje de Mateo 27, verso 39, dice: la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona. Eso es importante porque lo vas a ver de nuevo repetirse en el Salmo 22, pero quiero que lo registre. Pero mírate ahora, el verso 40, le gritaban: dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales, te dice con quién estaba hablando, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, no, que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Ahora yo quiero que prestes mucha atención a esta última declaración hecha por los principales sacerdotes, declaración que le están haciendo a Jesús mismo. Confío en Dios, el verso 43, entonces, confió en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y muchas de estas frases que estoy compartiendo con ustedes las han escuchado a través o de la escritura o en uno de los eventos religiosos, a través de películas, pero hoy vamos a desmenuzarlo para mirar verdaderamente cuál fue el significado de esa declaración de Jesús. Estos líderes religiosos lo habían estado persiguiendo, lo habían ya torturado, lo habían cuestionado, habían discutido con él en innumerables ocasiones y hoy lo tienen frente a ellos colgado en una cruz. Se están burlando de Jesús porque Jesús afirmó que él era el Mesías, afirmó ser el Hijo de Dios. Y ellos están cuestionando su identidad en ese momento, están cuestionando su divinidad, están cuestionando su carácter, están cuestionando todo acerca de quien Jesús dijo que él era. De hecho, no podían imaginar bajo ninguna circunstancia que el Hijo de Dios estuviese siendo crucificado. En otras palabras, ellos pensaban, si este era verdaderamente el Mesías, no hay manera en que Dios hubiese permitido que su hijo fuese crucificado. Él no puede ser el Mesías si esto es lo que le está pasando a él. De lo contrario, si lo fuera, Dios lo hubiese ya rescatado, Dios lo rescataría. Y para probar aún más el punto de su argumento, estos líderes religiosos lo que están haciendo es citando el Salmo número 22. El Salmo 22 no solamente era conocido como el Salmo de David, era conocido como un salmo mesiánico, un salmo profético. Y estos sacerdotes encuentran un verso y lo sacan de contexto para probar una idea errónea que tenían.
¿Están conmigo hasta aquí? Y no hay peor cosa que sacar un verso fuera de contexto y convertirlo en un pretexto para un argumento. Y eso es lo que ellos están haciendo en este momento. Se remiten al Salmo 22 para tratar de ganar una discusión. Y yo quiero que miremos ese verso 43 de nuevo. Y sé que me estoy tomando tiempo en esto porque quiero establecer la base para que luego miremos las diferencias. Confió en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, yo soy el Hijo de Dios. Eso era intolerable para los líderes religiosos de su época. Esa declaración fue tomada directamente del Salmo 22 en el verso 8 y mira cómo dice. Este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Si el Señor lo ama tanto que el Señor lo rescate, están citando el Salmo 22 como un insulto a Jesús. Están citando esto a la multitud de forma burlona para probar su punto diciendo, no le creas a este tipo. Es un falsante, es un falso profeta, no es un maestro, él no representa a Dios, él no habla por Dios, obviamente no es el Hijo de Dios. Y dice aquí mismo en nuestra literatura mesiánica que si él fuera el Mesías, el Señor lo salvaría. Y fue justo después de esta parte de la conversación y en respuesta a los insultos de los líderes religiosos, que Jesús responde y dice a eso de las 3 de la tarde, clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no está haciendo una pregunta, está haciendo una declaración. Y él lo que está haciendo es citando el primer verso del Salmo 22. Vayamos al primer verso del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por tu ayuda? Y para comprender completamente lo que está ocurriendo aquí, tenemos que entender el modo de conversación y de corrección que usaban los rabinos del primer siglo. Cuando un rabino, es decir, un maestro de la ley, un maestro religioso, citaba un verso y lo citaba y explicaba de forma equivocada, el otro rabino que estaba al otro lado se refería al mismo pasaje para ampliar el contexto y la visión y decirle, estás equivocado en lo que estás diciendo, mira el pasaje completo. Cuando los rabinos le citan a Jesús y le dicen, si fueras el Hijo de Dios te salvaría, él le responde con el primer verso del mismo salmo que ellos le están citando a él. ¿Están conmigo hasta aquí? Parece estudio bíblico, pero el contenido es transformador. O sea, este no es cristianismo light o resurrección light. El objetivo de hoy es que verdaderamente nosotros podamos salir de aquí transformados por el poder de la resurrección y con un mejor entendimiento de un verso bíblico que se ha utilizado de forma equivocada en canciones e inclusive se predica y se explica de forma equivocada si no tiene el contexto de lo que estamos platicando aquí. Pero esa explicación equivocada tiene una implicación enorme para ti y para mí. Al llevarlos de nuevo a esa primera línea, ese primer verso del Salmo 22, Jesús les está diciendo, ¿ustedes quieren citar el Salmo 22? Pues yo te voy a citar el Salmo 22 y te voy a explicar y voy a usar el mismo pasaje que tú estás utilizando para insultarme, para descualificarme, lo quiero usar para expresarte el cumplimiento de la palabra profética y de quien dijo él que era, es quien es. Vamos a mirar el Salmo 22 para desmenuzar un poco lo que estamos hablando. En el Salmo 22, verso 1, te leí hace un momento, y lo vamos a mirar desde la perspectiva del autor de ese Salmo, quien era David. David escribe este Salmo mesiánico y lo está escribiendo acerca de su propia vida. David está en un momento de crisis, de persecución, de dificultad, de retos altos en su vida, y él escribe este Salmo y él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti,
mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Él no solamente se encuentra en una temporada de aflicción, de confusión, de dolor y de sufrimiento. Es tan grave lo que él está viviendo que siente como si Dios lo hubiese abandonado. Él siente como si Dios fuese abandonado y está procesando de forma verbal sus sentimientos. Pero si tú miras inmediatamente el mismo Salmo, verso 3, él comienza a reflexionar sobre el pasado. Él recuerda cómo Dios ha libertado a sus antepasados, cómo Dios ha sido fiel con los antepasados y cómo Dios fue fiel a generaciones anteriores. Por eso el verso 3 dice, sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Y mira ese verso 4. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Y luego de que él está mirando la historicidad de la fidelidad de Dios con relación a generaciones anteriores, luego compara la fidelidad de Dios en el pasado con su propia situación actual. Es una conversación de David con Dios y le dice, pero yo soy un gusano, no soy un hombre, todos me desprecian y me tratan con desdén, todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen. Si te acuerdas, el mismo pasaje, el mismo verso que leímos en el capítulo 27. Este es el día, este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Él está diciendo, estoy en una situación crítica. Estoy en una situación horrible. Estoy lleno de preocupación, de miedo, de ansiedad. No sé qué hacer. Me siento como que tú me has abandonado. Verso 1, verso 3, pero tú has sido fiel con las generaciones anteriores. Verso 6, pero me siento intimidado, perseguido. Me siento que no soy nadie y los que están a mi alrededor me hacen sentir peor. Verso 9 de esta conversación. Sin embargo, ya no solamente habla de la fidelidad de Dios a generaciones anteriores, sino que ahora David está mirando la fidelidad de Dios en su propia vida. Y comienza a leer nacer, dice, sin embargo me sacaste a salvo del vientre de mi madre. Y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer y desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. Mientras David reflexiona acerca de sus circunstancias, también reflexiona acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad a sus antepasados y la fidelidad de Dios a través de su historia y su vivencia personal. Mira lo que le dice a Dios en el verso 11. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Así que en 10 versos su perspectiva ha cambiado del verso 1, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ver la fidelidad de Dios a nivel generacional, ver la fidelidad de Dios en su propia vida. Y en el verso 19 le dice, oh Señor, no te alejes de mí, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza y ven en mi pronto auxilio. Tú eres mi amparo y mi fortaleza en momentos de necesidad. En otras palabras, David le dice, él la pasa de Dios mío, me has abandonado. Verso 1 a tú eres mi fuerza. En realidad eres mi todo en el verso 19. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. Si se durmieron, digan amén. Ok, nadie se ha dormido. O está roncando, una de las dos. Desde la acusación del verso 1, donde siente que Dios lo abandonó, al verso 20, en apenas 20 versos, David está diciendo, en mis situaciones más peligrosas, en mis momentos más críticos, tú me has respondido y has sido fiel. Tienes que ver el cambio de perspectiva aquí.
El punto del Salmo 22 no es que Dios nos abandonó. El punto del Salmo 22 es la fidelidad de Dios, que Él no nos abandona aun cuando parece que nos ha abandonado. David se sintió abandonado, pero se dio cuenta que nunca había sido abandonado. Dios fue fiel, inclusive cuando no parecía que había sido fiel. David estaba diciendo, hay momentos en nuestras vidas que duele tanto y tanto, que la vida es tan difícil que se siente como si Dios nos hubiese abandonado. Pero basta con dar una vuelta y mirar hacia atrás, en mis generaciones anteriores, mirar la Escritura y mirar en mi vida para darme cuenta que Dios es fiel y que nunca nos abandona. Simplemente tenemos que cambiar de perspectiva y recordar esa promesa repetida a través de la Escritura a menudo. Porque lo que Jesús estaba diciendo en sus últimos minutos era: mi Padre no me ha abandonado. Estoy en esta cruz precisamente porque no me ha abandonado. Estoy en esta cruz recibiendo el castigo de muerte que todos debieron pagar, pero yo lo estoy pagando precisamente, dice él, porque soy el Mesías, porque soy Jesús, estoy colgado en esta cruz. Esta cruz no es prueba de que no soy quien dije que era, sino que es prueba de que soy quien dijo que soy. Esta cruz no es una imagen de la infidelidad de su padre hacia él, sino la imagen más grande de su fidelidad inquebrantable hacia todos nosotros. Dios lo dice a través de toda la Escritura. Deuteronomio 31:6. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo, irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Citado de nuevo en Hebreos 13:5, si quieres ver esa cita de nuevo. Josué 1:5, nadie podrá hacerte frente mientras viva, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Primera de Crónicas 28:20, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Juan 14:18, no los abandonaré como a huérfanos y vendré a ustedes. Mateo 28:20, el último capítulo de Mateo, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios no abandonó a su Hijo, ni nos abandona, ni te abandonará a ti jamás. Esas son las promesas de lo comprometido que está Dios, de su presencia y de su amor por ti. Él promete su presencia en los momentos más oscuros. Inclusive un salmo muy conocido por nosotros, el Salmo 23, dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Aún en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Entonces no hay manera en que Dios te abandone a Jesús, porque si lo hizo por su Hijo, porque cometió pecado, te abandonaría a ti en tu propio pecado. Deja que eso se registre por un momento. Él nunca abandonó a su Hijo. Él simplemente estaba dejándole saber a todos: ni lo abandonaré a él, ni te abandonaré a ti cuando estés cargando. ¿Cómo lo iba a abandonar? Hay gente que lo explica de la siguiente manera: abandonó a Jesús porque estaba cargando el pecado del mundo. Si él abandonó a Jesús por cargar el pecado del mundo, ¿cómo no te va a abandonar a ti por cargar el tuyo? Ni lo abandonó a él, ni le dio la espalda, ni tampoco te abandonará a ti. Eso tiene implicaciones tremendas. La forma en cómo tú ves ese verso determina la forma en cómo tú ves a Dios y la confianza que tú puedes poner en Él cuando te sientes abandonado por Dios. Si por un momento tú vas al regreso de la raza humana, ¿cómo respondió Dios a Adán y Eva cuando pecaron? No los abandonó. ¿Sabes que el verso dice que ellos escucharon a Dios caminar? Caminar, lo estaban escuchando caminar, el sonido de Dios caminando en el jardín.
pero el hebreo lo hace de forma más específica. ¿Y sabes cómo lo describe en el idioma original? Caminaba de un lado a otro, como un padre ansioso, preocupado por el bienestar de sus hijos desaparecidos. Si a usted se le ha desaparecido un hijo en algún momento de su vida, ¿cómo usted lo busca? Con desesperación. Claudia se nos perdió como a los 5 años. Estábamos en un hotel y mientras hacíamos el registro, subió 3 pisos en cuestión de segundos. Y era un hotel de estos tratando uno de economizar, de reputación media dudosa, por decirlo bien. Y allí estábamos y en un segundo desapareció Claudia. Mi mundo se oscureció, el de Nair también, y de aquel hotel no entraba ni salía nadie por encima de mi cadáver hasta que yo encontrara a mi niña. Eso es lo que describe cuando Adán y Eva pecaron. Dice que él caminaba de un lado a otro en el jardín, no porque él estaba desconcertado o porque no sabía qué hacer, sino para que ellos se dieran cuenta de su amor, de su gracia, de su fidelidad, de su perdón y de cuán desesperado está Dios por alcanzarte donde quiera que tú estés. En su pecado, Él no abandonó a Adán y Eva, Él no abandonó a Jesús y nunca, nunca te abandonará a ti. Esa es la lección de por qué me has abandonado. Esa es la lección fundamental. Dios mío, parece como si me hubieses abandonado, pero nunca. Dios no huye del problema. Dios no huye de tu pecado. Él corre hacia ti y lo reconoce por lo que es y anhela restaurar una relación contigo. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Tú tienes una garantía divina, gloriosa y extraordinaria, que en tu momento de mayor oscuridad, Él no te va a abandonar jamás. Jamás. Me gustaría que regresáramos de nuevo a la encuesta. Porque yo quiero que, y mi oración ha sido, y ha sido durante todo este fin de semana, 15 servicios hemos tenido durante estos últimos 2 días. En varias localizaciones. Y nuestra oración, ¿sabes cuál ha sido? Que alguien que se siente descalificado abra su corazón a Jesús. O alguien que ha descalificado a Dios porque alguien le falló y piensa que Dios lo abandonó. O alguien que está aquí y dice, yo no puedo regresar a Dios porque mi pecado es demasiado grande, porque mis errores me persiguen, porque el sentido de culpa me persigue. Y mi oración es que hoy, domingo de resurrección, tú abras tu corazón a Él y solo a Él, y no juzgues a Dios por lo que otros te han hecho, dentro o fuera de la iglesia. Te puede abandonar tu padre, tu madre, tu pareja, pero Él dice, nunca, nunca te voy a abandonar. Aún en tus momentos más oscuros, no te abandoné. Si piensas que el enemigo quería destruirte, quería hacer aún más, pero yo estuve contigo en ese valle de sombra de muerte. Y hoy, a través de una de sus últimas palabras, nos recuerda, Él no te abandona jamás, 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 jamás. No lo abandones a Él porque te sientes descualificado, ni rechaces a Dios por lo que otros han hecho o por lo que has vivido. Me encantaría que tomaras la encuesta y marcaras tu respuesta para hoy. Estoy comprometiendo, en otras palabras, estoy abriendo mi corazón a Dios, quiero acercarme a Él, o estoy volviendo a comprometer mi vida. Márcalo ahí en esa cajita. O si estás aquí hoy al alcance de mi voz y dices, ¿sabes qué? Yo estoy caminando con el Señor, pero quiero profundizar mi fe. Quiero profundizar mi fe. Marca en esa segunda. Y si deseas información acerca del bautismo en agua, nos encantaría que la llenaras. Al final te voy a explicar cómo entregarla. Pero antes yo quisiera invitarte a que busques en el lado de tu tarjeta
y hagamos esta oración que representa tu decisión en acercarte a Él o no. Está justo en tu tarjeta y dice una oración de entrega. Y mi deseo es que tú hagas esta oración abriendo tu corazón a Él y reconectando con Él. Dice: Jesús, llegué a esta Semana Santa espiritualmente desconectado y distante, perdido. Pero hoy he sido recordado de tu amor que continuamente me persigue. No solo he escuchado hablar de ese amor, lo siento en mi interior. Siento que tu Espíritu Santo me llama a una relación profunda, significativa y personal contigo. Me siento acogido e incluido. Me siento encontrado. Hoy te entrego mi vida. Te doy todo: el pasado, el presente y el futuro. Te doy las tragedias, los triunfos, los pecados, las penas y los éxitos. Confieso que he pecado y necesito que tu gracia me cubra. Confieso también que te elijo a ti, así como tú me has elegido a mí. Te hago el Señor de mi vida y sé que confiando plenamente en ti nunca seré desamparado, nunca seré abandonado. Jesús, hoy y siempre soy tuyo. Amén y amén.